Damos inicio al tercer encuentro del taller de redacción de textos administrativos. Y teniendo en cuenta algunas producciones que se fueron mirando, se fueron corrigiendo, en función de esas producciones vamos a revisar algunos errores comunes y sobre esos errores comunes plasmar un poquito aclaraciones que tienen que ver con algunas cuestiones que de alguna manera se institucionalizan o digamos se hacen muy frecuentes y lo tomamos como, lo dejamos de ver como un error. Pero bueno, es buena la aclaración. Por ejemplo, tenemos, tenemos acá el ejemplo de una parte de una notita en la que encontramos, por ejemplo, las letras en negrita. Dices, doctor Lamens Matías, en el carácter de ministro de Turismo y Deporte, se dirige a usted a los efectos de informar, ahí tenemos, se dirige en negrita, informar entre comillas en negrita, con mayúscula, que en virtud de razones que son de público conocimiento, hemos tomado, que también está en negrita, la decisión de suspender preventivamente y hasta nuevo aviso la concurrencia de público a todos los eventos deportivos que se desarrollan y o desarrollarán en todo el territorio nacional. Los saludo muy atentamente, y acá atentamente está con mayúscula y negrita. Es un fragmento de un trabajo, pero no es que estaban todos estas, es decir, no es que aparecían estas palabras específicamente así, sino que fue como concentrar de alguna manera algunos errores que son frecuentes, que se han ido encontrando a lo largo de los trabajos, entonces están todos concentrados aquí. ¿Qué se encuentra? ¿Qué encontramos? Por ejemplo, no colocar tilde en la mayúscula. Es un error frecuente. El uso erróneo de la persona gramatical. Comenzar en tercera persona singular y continuar con primera persona plural. Eso pasa en esta parte donde dice, se dirige a usted y más adelante hemos tomado. Eso es para tener en cuenta cuando yo tomo la decisión de escribir en tercera persona, debo controlar el uso de esa tercera persona a lo largo del texto, y si tomo la decisión de redactar en primera persona plural, también eso se debe sostener. Bien, otro error frecuente es el uso de mayúscula para destacar una palabra como en informar o atentamente. Vemos informar, está en negrita, está con mayúsculas y entre comillas. Y atentamente también está con mayúscula y en negrita. Muchas veces cuando encontramos el uso de la negrita, entendemos que es una forma de resaltar, pero también vemos el uso de la mayúscula y la comilla. Entonces, acá nos tenemos que plantear que aparecen palabras en mayúscula cuando en realidad no van en mayúscula, y vamos ahí al uso efectivo de la mayúscula. El uso de las letras mayúsculas responde a la necesidad de resaltar algunas palabras o llamar la atención sobre ellas. En consecuencia, conviene recordar las reglas generales. Esto de escribir el inicio de una palabra con mayúscula para destacarla o para resaltarla no es correcto. Entonces es importante tener en cuenta la regla, es decir, cuándo se escribe con mayúscula una palabra. Por ejemplo, la primera letra de todo escrito, la primera después de punto y la que sigue en un signo de interrogación, de exclamación, si no se interpone una coma. Los nombres propios, los títulos y nombres de dignidades, los sobrenombres y apodos, salvo el artículo que los acompaña. Los tratamientos personales, cuando van en abreviatura, si van completos se escriben con minúscula. Los nombres y adjetivos que integran la denominación de una institución o corporación, la denominación de los servicios públicos y los números romanos. En cambio, se escriben con minúscula los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año.
Por ejemplo, verano de 2006, 8 de noviembre, martes, van con minúscula. Después de coma, punto y coma, o de dos puntos, si la oración continúa en el mismo renglón, se escribe con minúscula. Bien. Se observa un uso bastante caprichoso de la mayúscula, utilizados erróneamente para nombres comunes o denominaciones genéricas, por ejemplo, reservas naturales, expedientes, o abusivamente para dar relieve o llamar la atención del lector sobre alguna palabra o frase, cuyo requisito secundario completo en un plazo no mayor de 10 días. Ahí vemos en el ejemplo secundario completo con mayúscula sostenida, es decir, toda la palabra con mayúscula, no mayor también. En estos casos podría utilizarse también para resaltar o dar relieve a lo escrito, las comillas, el subrayado u otro recurso gráfico más adecuado. En una carta, luego de los dos puntos, se escribe a renglón seguido y con mayúscula. Bien, esto es lo que acá nos vamos a detener en este detalle específicamente, en que la escritura, el uso de la mayúscula no es correcto cuando queremos destacar una palabra. Existen otras formas de destacar una palabra, por ejemplo, el uso de la comilla, el subrayado, el uso de la negrita, ¿sí? No es el uso de la mayúscula el uso adecuado para destacar palabras. Bien. Entramos ahora sí en el módulo 3, en la temática. Esto tiene que ver básicamente con lo que, en cuanto a la revisión de los trabajos anteriores. Y lo que vamos a ver en este módulo tiene que ver con el documento administrativo como acto administrativo. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Solo por excepción y si las circunstancias lo permitieran, podrá utilizarse de forma distinta. Tipo de acto administrativo con efecto jurídico y sin efecto jurídico. Los efectos jurídicos de texto: creación, modificación, transmisión y extinción de obligaciones y derechos. Esos son los que tienen efecto jurídico. Bien. Y acá tenemos diferentes actos administrativos, algunos con y otros sin efecto jurídico. ¿Cuáles son los que tienen efecto jurídico? La ley, el decreto, la decisión administrativa, la resolución, la disposición y la ordenanza. Y los actos sin efecto jurídico son la nota, el informe, la circular, el memorándum, el dictamen, la providencia, el parte, el acta, y hay otros. Bueno, en esta división, a partir de esta división, nos preguntamos qué es el acto administrativo. Y son aquellos documentos en donde un funcionario público, ejerciendo su función administrativa, toma decisiones que producen efectos jurídicos directos, ya sea con el nacimiento, modificación o extinción de un derecho o deber dentro o fuera de la administración pública. Y bueno, entre los documentos que vamos a trabajar en cuanto a su redacción es el informe. El informe es un documento administrativo que tiene como finalidad comunicar un asunto de interés para las partes que intervienen. Asimismo, permite la formulación de decisiones en cuestiones de trámites o peticiones. Expone de forma cronológica, ordenada y exhaustiva un tema determinado, un problema o el estado de una situación. Son muchas las instancias en las que se piden informe dentro de los organismos públicos. Por este motivo es importante identificar primero la estructura, es decir, no existe un solo formato de informe. Generalmente en los organismos se pautan o se trabaja con determinados formatos. Me refiero básicamente a lo que tiene que ver con la macroestructura, es decir, con las partes, con la división de la información. De todas maneras, todo texto tiene, en este caso, como el informe, tiene una pequeña introducción, un desarrollo y un cierre.
Tenemos algunos modelos de informe. Acá lo vamos viendo, ¿sí? El memorándum también es otro de los textos sin efecto jurídico. Tenemos también la providencia, modelos de providencia. Y bueno, en este caso, en el caso del informe, podemos observar, solamente tener en cuenta cuestiones como la forma, la lectura previa de todo modelo, es decir, alguien que va a redactar, cuando voy a redactar un texto administrativo, o cualquier tipo de texto que yo desconozca o sobre el que no tenga todo el conocimiento, en ese caso, lo que es importante es tener en cuenta lo siguiente, que lo previo, el trabajo previo siempre es la lectura modélica, la lectura de modelos, de todos los modelos posibles, y contar con las herramientas necesarias para poder realizar una corrección, una revisión. Eso es lo que me va a dar seguridad y eso es lo que me va a permitir, de alguna manera, poder llevar adelante un texto propio, elaborado por mí, a conciencia, y tener yo las herramientas para poder revisarlo y corregirlo. Y el conocimiento, obviamente, que me da la normativa. Entonces, la propuesta de trabajo es, obviamente, leer los modelos de informe. En segunda instancia, elaborar un informe. Hay que seleccionar un modelo de los que están, de los que aparecen en la propuesta, en el que dé a conocer el resultado de alguna acción realizada en su lugar de trabajo. No necesariamente debe ser real, la acción seleccionada. Es decir, puedo tomar algo que sea propio a lo mejor del organismo, pero puedo usar un poquito la imaginación y lo puedo inventar. Me refiero a que puede ser algo cotidiano en mi ámbito laboral, de lo que se suelen hacer ciertos informes. Entonces no necesariamente tiene que ser un hecho necesariamente real. Por otro lado, la revisión del borrador. ¿Qué voy a mirar en el borrador? Por empezar, leer todos los modelos, optar por uno de los modelos de informe, y voy a revisar ese borrador y voy a mirar. Primero, la separación en párrafos, ¿sí? Que exista una separación en párrafos del texto. El texto está dividido en párrafos, está dividido en forma irregular o no se divide en párrafos, es decir, a medida que vaya observando me voy haciendo estos cuestionamientos. La intencionalidad. ¿Es clara la intención? ¿Logra informar? Porque si bien se llama informe, realmente aporta la información que quiero transmitir. ¿Hay uso de conectores? ¿Se utilizan los conectores? Acá estamos volviendo al primer encuentro donde hablamos de cohesión, donde hablamos de conectores. Generalmente al inicio de esos párrafos suele haber un conector, y siempre después de un conector va una coma. El uso de recursos cohesivos. ¿Hay repetición de palabras? Bueno, esa es otra búsqueda. ¿Qué debo hacer? Revisar ese escrito, ver si hay palabras repetidas, utilizar un sinónimo, utilizar un pronombre, omitir palabras repetidas también. En este caso estoy aplicando la elipsis, y de esta manera voy aplicando y haciendo la corrección a través de la aplicación de estos recursos cohesivos. Reviso el uso de mayúsculas, ¿sí? Si el uso, debo mirar en el escrito si el uso es incorrecto de mayúsculas, si hay un uso correcto de mayúsculas, si faltan mayúsculas en el texto. Es decir, ninguna palabra debe ser destacada usando la mayúscula sostenida. Por otro lado, el uso correcto de siglas y abreviaturas. Habíamos hablado en otros encuentros que el uso de siglas implica generalmente la expresión del término completo al inicio y las siglas después, en un escrito, por ejemplo. Y la sigla no lleva punto. También tenemos la abreviatura. En el caso de la abreviatura sí lleva punto. Y
Y bueno, en todo lo que tiene que ver con el uso de signos de puntuación, el uso del punto, el uso de la coma, del punto y coma, la comilla, los dos puntos. Bueno, esa es la propuesta. Es la propuesta que tiene como un primer paso la lectura modélica, que es uno de los pasos que debemos comenzar a tener en cuenta. Cuando quiero escribir algo, un buen lector, un buen escritor, debe ser ante todo un buen lector. Esto me va a permitir internalizar modelos, estilos, la forma de escritura. Luego de llevar a cabo la textualización, de elaborar ese informe, tener como herramientas de revisión a mano cada uno de estos materiales para poder consultar si hace falta. Y por último, hacer la revisión y la corrección o la versión final. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo encuentro.